Le saluda Marvin Espinal. En los 250.000 documentos de Wikileaks, la expresión República Bananera aparece en 51 ocasiones. Diplomáticos de naciones como Turquía, Rusia, Marruecos y España, Miguel Ángel Moratinos, en marzo del 2004, dejaron claro a sus interlocutores de Estados Unidos que sus países no eran una república bananera. Y sin embargo, en escaso más reciente del tiempo del golpe de Estado, en Latinoamérica el concepto sobrevuela por muchos telegramas, pero no aparece por ningún lado. Los cables redactados en la Embajada estadounidense de Honduras, tras el 28 de junio del 2009, en el caso que se salió presidente Manuel Zelaya en esa fecha, muestra todo lo que se asocia con un país sin instituciones fiables y bajo la sombra de Estados Unidos. Incluso Roberto Micheletti fue amenazado por Estados Unidos con la retirada del visado para que dejase el cargo. Según la embajada, Micheletti aprovechó la crisis provocada por el golpe para amañar contratos corruptos hasta el último minuto de su permanencia en el poder. Todo eso y mucho más quedó consignado en los telegramas bajo el nombre del embajador Hugo Lawrence. El antecesor de Lawrence, el diplomático Charles Ford, ya emitió un cable el 16 de marzo del 2006 con motivo de los primeros 45 días de José Manuel Zelaya en el poder, en el que expresaba los titubeos de Zelaya a la hora de seguir las indicaciones de Estados Unidos, y eso a pesar de que cambió a su ministro de Exteriores por indicaciones de Estados Unidos. Zelaya debe basarse en su sincera actitud pro Estados Unidos e ignorar el aparente resentimiento hacia la dependencia de Honduras respecto a Estados Unidos, con algunos de sus consejeros molestos por el obvio poder económico y político de Estados Unidos, escribió en su momento Charles Ford. Además, se menciona que Zelaya se había metido en enero del 2008 en un laberinto político cuando firmó un acuerdo comercial con Venezuela a través de Petrocaribe, y que Estados Unidos sospechó desde el inicio que tenía un precio político para el entonces presidente hondureño: darle liquidez para sus dos últimos años de mandato y mejorar sus posibilidades de reelección si lograba los cambios legales necesarios a su candidatura. Vemos entonces que siguen saliendo documentos de Wikileaks. Principalmente llama la atención en el caso de Honduras los relacionados a la crisis política del 2008. Recordamos que también en el pasado reciente se publicó que Manuel Zelaya había sido casi como un doble agente por la situación que se dio en la reunión de la cumbre de la OEA en San Pedro Sula, donde se admitió a Cuba nuevamente a la OEA si lo deseaba, y fue por un documento que al parecer fue redactado por los Estados Unidos, pero aún así el presidente Zelaya, sin saberlo, lo discutió con Fidel Castro y con las personas del ALBA para convencerlos de que lo firmaran. Entonces, todo esto ha creado mucha controversia. También la intervención de Hugo Lawrence al, por supuesto, proponer a petición de Porfirio Lobo personas para su gabinete. Y también se agrega la polémica con Porfirio Lobo, que se reunió con la Corte Suprema de Justicia para, dicen ellos, mejorar la comunicación entre ambos poderes. Todos esos asuntos de la política que estamos viviendo, pues vamos a tratar de ver el panorama actual político en el país, qué podemos esperar para este año y con estas reuniones que se están dando entre los poderes de Estado. Y para ello vamos a contar pues con el grandioso análisis de nuestro distinguido invitado del día de hoy. Él es el reconocido abogado y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Fernando Anduray. Muy buenos días, abogado, bienvenido a Primer Plano. Buenos días, licenciado Espinal. Buenos días al pueblo hondureño, a todos los que nos ven, nos escuchan. Siempre desde lo más sensible y profundo de nuestro corazón pedimos e invocamos la presencia de Dios en el nombre de Jesucristo en la vida de los hondureños, y pedimos su bendición para cada uno de nosotros. El resumen que usted hace de estos acontecimientos de tipo político están marcando la agenda nacional y están confirmando lo que entre círculos oscuros se teje. Estos cables de Wikileaks vienen a confirmarnos a nosotros
la existencia de un submundo de poder, de un submundo de dirección y gobierno que le esconde realmente la verdad a los pueblos en el mundo. Esos lenguajes corteses, protocolarios de los diplomáticos, detrás de esa pretendida muestra de respeto al orden interno de los países, detrás de ese afán de respeto a los asuntos internos y al principio de la no intervención de un país sobre otro, en el derecho internacional, los principios de la extraterritorialidad que se le respetan a las embajadas y a los bienes de un Estado que sirven para desarrollar la función diplomática en otro Estado, ese secreto misterioso, por ejemplo, que representa la Embajada Americana en Honduras, ¿verdad?, en el consulado y todas estas oficinas, tienen en realidad muchas cosas que esconderle al pueblo hondureño. Es doloroso confirmar el comportamiento de la clase política hondureña, y en esto quiero hacer una generalidad porque no quiero caer en el error de creer que solo es Pepe Lobo el que ha cometido un error en este momento al ir a pedir opinión al embajador de Estados Unidos si le gusta o no le gusta que pusiera tal o cual persona en un cargo del gobierno de Honduras, que irónicamente este gobierno ha tenido como bandera de lucha el ejercicio de la soberanía nacional, y en aras de ese ejercicio de la soberanía hasta se ha reformado la Constitución de la República para que el pueblo tenga derecho a opinar. Pero cuando el presidente de la República actual, don Pepe Lobo, tenía que irle a preguntar a los colegios profesionales de Honduras cuáles eran los mejores profesionales para que estuvieran en su gobierno, parece que se equivocó de camino, y en lugar de llegar al colegio de abogados, al colegio de médicos, al colegio de contadores públicos, al colegio de ingenieros, como que agarró la ruta a la embajada americana y se fue a preguntarle a Charles Ford cuáles eran los mejores hondureños para los cargos. Es una ofensa realmente a la sabiduría del pueblo hondureño, a la condición de soberano del pueblo hondureño. Pero esto es lo que conocemos de Pepe. El asunto es que Mel Zelaya también lo hizo. El asunto es que Carlos Flores también lo hizo. El asunto es que lo hizo Callejas, que lo hicieron todos los políticos que anteriormente fueron presidentes de la República. Precisamente me gustaría, tenemos ahí una foto de Porfirio Lobo Sosa con Hugo Lawrence, que creo que esta foto pues dice más que 1000 palabras. Aquí la tenemos. Qué barbaridad. Esto es... Perdona la expresión, pero me sentí ofendido con eso ahorita. Bueno, las reuniones que dio Porfirio Lobo Sosa cuando fue electo, dice que había ofrecido puestos en el gobierno a miembros principales del equipo del candidato presidencial del Partido Liberal, y dijo que Elvin Santos, aseguró, no estaba preparado para tomar partido en el próximo gobierno. Eso dijo Porfirio Lobo. Digo también en esa oportunidad. Sí, en esa oportunidad cuando estaba pues conformando el gabinete ya recién electo el presidente después de las elecciones, pero aún sin haber tomado posesión. Luego agregó que había ofrecido una posición al candidato del partido de centro izquierda, Unificación Democrática, César Ham, porque aún no había recibido una respuesta. Lobo le pidió al embajador ayuda para alentar a Ham para que aceptara un rol dentro del gobierno. O sea que le pidió a Lawrence, por favor, hablar con Ham para que acepte el cargo, y también solicitó ayuda al embajador para encontrar un contrapeso para su popular candidato para el Ministerio de Seguridad, Oscar Álvarez. Lobo declaró que Álvarez, quien recibió la mayor cantidad de votos como candidato a diputado en las elecciones, era el constructor de un imperio, era Empire Builder, y que en vista de ello pues quería encontrar un candidato para viceministro que no fuera el hombre de confianza de Álvarez, sino que fuera un contrapeso. Entonces, ahí tenemos la foto. Así es como los gobiernos pues llegan ante la Embajada de Estados Unidos. Cierto, hay que tener mucho respeto, pero como les decía en la introducción, al menos 51 veces diplomáticos de diversos países del mundo se refieren a Honduras como la República Bananera. Recordamos que la República Bananera de Honduras fue en los años 50, era porque estaban las dos compañías bananeras y prácticamente quitaban presidentes y tenían pues el poder total económico y político del país. Y todavía, yo la verdad no escuchaba ese término creo que cuando estudiaba historia, pero los diplomáticos lo recuerdan muy bien y así se refieren a Honduras. Esto es una terminología que se utiliza en el derecho internacional para simbolizar
el poder de dominación o la dependencia de un país en sus relaciones políticas, económicas y sociales de otros sectores, específicamente en este caso los Estados Unidos. Pero igual lo estaba haciendo Mel Zelaya con Hugo Chávez, ¿verdad? Y ahora la dependencia como que la quieren marcar en función de las ciudades charter. Entonces, dentro de pronto vamos a dejar de ser el país bananero para ser el país charter, ¿verdad? La república charter, ¿verdad? Donde todo el mundo va a poder venir a invertir y hacer lo que quiera con el territorio nacional. A mí me parece que estos son los síntomas históricos, estos son los elementos de la reciente historia de Honduras en materia política que nosotros debemos rechazar, debemos evaluar, debemos programar el país para que no sigan sucediendo. Sí. Tenemos muchos años de estar hablando de dignidad nacional, tenemos muchos años de estar hablando de soberanía nacional, y en el afán de esa potestad del pueblo se han hecho las cosas al revés. Más bien, cada vez que se toma una decisión se compromete más la soberanía nacional y se ofende más la dignidad nacional. Mire, yo me siento ofendido, esa foto no la había visto hasta hoy, me ha causado un gran impacto realmente, ¿verdad? Rendiendo pleitesía el presidente de la República ante el embajador de los Estados Unidos, no lo elegimos para eso. Bueno, el pueblo hondureño no votó para ver ese tipo de cosas. Pero eso es lo que está saliendo a relucir, es la cruda realidad, y así pues, así es la situación. Mire, le dijimos a Pepe, camine con su cabeza erguida. Usted es el presidente de Honduras que va a buscar la reconciliación y la unidad nacional. Sí. Y esos no son los actos que nosotros andábamos buscando en realidad. Bueno, precisamente tenemos también una entrevista que dio Porfirio Lobo Sosa el día de ayer en Telesur. Ahí se le ha abordado pues, muchas preguntas. Nos interesó porque responde sobre la OEA, dice por fin, dice que ese tema ya lo dejó atrás, que ya hizo todo lo que tenía que hacer y que ya no le importa y que ya se avanzó y que si regresa a la OEA está bien y si no pues va a tener que esperar hasta que cuando él salga del periodo presidencial, porque él pues reafirma que va a salir hasta el 2014. Y también se le hace la pregunta un tanto incómoda, que era para decirle que si Zelaya fue sacado por promover lo que era una reelección y ahora los están haciendo modificaciones políticas también para eventualmente quizá una reelección, aunque sea alterna, que le pregunta a la periodista Porfirio Lobo que cuál es la diferencia entonces entre lo que hacía Zelaya y lo que está haciendo él en el gobierno. Entonces miremos primero qué dijo Porfirio Lobo Sosa para Telesur respecto al tema de la OEA. América Latina y el resto del mundo, soy Madeleine García y los invito a que iniciemos una conversación con el presidente de Honduras, Porfirio Lobo. Cumple un año en el gobierno, un gobierno que heredó con una gran crisis política y social, quizás la más grande en la historia de este país, tras el golpe de Estado al expresidente Manuel Zelaya. Para un sector hablamos del Frente Nacional de Resistencia que agrupa a los movimientos sociales y que surgió tras este derrocamiento, es la continuación del golpe de Estado. Para otros representaba a este gobierno la unidad nacional, una oportunidad de bajar las tensiones políticas. Bienvenido, presidente. Muy amable. Un honor para mí poder compartir con los amigos de Venezuela y de América del Sur, de todos. Presidente, llegó al gobierno hace un año. Sí. Dos desafíos en lo político, entre otras cosas. Uno, llegar a tener un consenso en la unidad nacional. Y en política exterior, lograr el ingreso de Honduras en la Organización de Estados Americanos y el reconocimiento internacional por la ocupación del golpe de Estado. Acá está el año, esto no ha sido concretado fuertemente. ¿Qué nos dice? Bueno, uno es que yo llegué al gobierno con un mandato, que era, el pueblo hondureño votó por la paz y la reconciliación. Y toda mi campaña fue muy clara, ni con Mel, ni con Micheletti, por la paz y la reconciliación. Y aunque le decían al pueblo que no fuese a votar unos, otros que cuidado votaban por mí, al final la gente vino y fue a votar masivamente como nunca había votado aquí en Honduras, como nunca. Entonces, yo me siento con mi pueblo con un compromiso, que es reconciliarnos todos. Por esa razón, ustedes me miran que paso yo permanentemente insistiendo en que tenemos que avanzar en el proceso con la OEA. Claro que yo sé que ahí hay otros factores que inciden, que no permiten que puedan ingresar, pero bueno, al final, como yo le he llamado incluso internamente,
En todos los compromisos que se hicieron, el acuerdo de San José de Tegucigalpa, la Comisión de la Verdad se instaló el 4 de mayo, entiendo que ellos pronto van a dar su informe, que nos va a dar luces de qué debemos de corregir en nuestro sistema, que nos permita que cuando se den crisis de este tipo no se vaya a la fuerza, sino que se recurra a los mismos mecanismos de la democracia. Pues estamos avanzando en ese proceso y hemos restablecido relaciones con casi todos los países. Yo tengo algunos amigos ahí de Honduras, digo yo, el pueblo hondureño, porque es el pueblo hondureño, que a veces resisten a reconocer a Honduras o a darle el espacio a Honduras que se merece. Esperaremos con paciencia, y si no, pues en 2003 hay elecciones de nuevo, y vendrá el nuevo gobierno, y tal vez en ese momento logramos que todo se normalice con la OEA. Presidente, ¿cuál es esa piedra de tranca? ¿Por qué no ha podido ingresar Honduras nuevamente a la Organización de Estados Americanos? No es un tema que ya hace mucho tiempo abandonamos. Estamos simplemente a la espera de que la OEA decida que ingresemos. O sea, no es un tema para nosotros que nos esté, como decir, que estemos dando más tiempo a este esfuerzo. No dimos suficiente tiempo a este tema. Bueno, ahí teníamos entonces lo que le decía la periodista venezolana. Por supuesto, es muy cierto lo que dice, la mayoría de los países del mundo ya reconocen a Honduras. Ciertamente solo es Suramérica, prácticamente UNASUR o el ALMA, los que no reconocen el país. Pero al parecer ya Porfirio Lobo Sosa ya dice que este tema ya lo ha dejado fuera de la agenda y ahora está concentrado ya en otros temas como la ciudad de modelo y otro tipo de situaciones que dice son de agenda nacional. Mire, yo estoy ahorita escuchándolo a usted y recordando cuántas veces el año pasado Pepe dijo que lo de la OEA ya no era un tema de importancia nacional. En cuántas oportunidades dijo, bueno, si los presidentes de UNASUR no nos quieren, que se queden con su política y que nos dejen tranquilos a nosotros. Lo dijo por lo menos unas 4 o 5 veces en el transcurso del año. Y después de cada vez que dijo eso, lo que apareció fue una andanada de estrategias y acciones del gobierno presionando a la Corte Suprema, a la Fiscalía y una campaña mediática para que el pueblo hondureño se pusiese a favor del retorno de Mel Zelaya sin juicios, a favor de la reforma constitucional, incluso a una oportunidad empezó a hablar hasta de reelección. Ojalá que eso que dijo ayer el presidente no sea la antesala, ¿verdad?, el preludio de que la próxima semana vamos a tener cualquier cantidad de aseveraciones diciéndole al pueblo que si no regresamos a la OEA, Honduras se muere. Bueno, y precisamente... Sí. Esa es la técnica que han estado utilizando. En otras palabras, le estoy diciendo que no le creo al presidente de la República lo que ha dicho por el antecedente cercano. Y eso se lo puedo demostrar yo si hacemos un examen de los medios de comunicación de lo que sucedió el año pasado. Y de verdad también he tenido yo en el estudio oportunidad de hablar con personas de sindicalistas, trabajadores, maestros, infinidad de personas de la sociedad civil, y todos pues me han dicho lo mismo, de que hablan a veces con el presidente, les dice una cosa y después hace otra. Bueno, y lo más evidente fue el acuerdo que firmó con los maestros, con bombos y platillos, en gran transmisión televisiva, un acuerdo con los maestros, y poco después estaba rompiendo el acuerdo y lo estaban desindexando. 10 días después. Entonces, sí me han compartido el malestar de muchos sectores civiles de que la verdad no creen ya en las promesas. Igual con el salario mínimo, recuerdan hasta decía que iba a calistar en la huaca los empresarios, y la verdad que era que hagan su huaquita, que ajustaran el monedero, fue al final. Bueno, precisamente esto viene después esto fue ayer, y recordamos Uribe, y que Estados Unidos sospechó desde el inicio que tenía un precio político para el entonces presidente hondureño, darle liquidez para sus dos últimos años de mandato y mejorar sus posibilidades de reelección si lograba los cambios legales necesarios a su candidatura. Vemos entonces que siguen saliendo documentos de Wikileaks, principalmente llama la atención en el caso de Honduras los relacionados a la crisis política del 2008. Recordamos que también en el tiempo del golpe de Estado en Latinoamérica el concepto sobrevuela por muchos telegramas, pero no aparece por ningún lado. Los cables redactados en la Embajada estadounidense de Honduras
tras el 28 de junio del 2009, en el caso que se salió presidente Manuel Zelaya en esa fecha, muestra todo lo que se asocia con un país sin instituciones fiables y bajo la sombra de Estados Unidos. Incluso Roberto Micheletti fue amenazado por Estados Unidos con la retirada del visado para que dejase el cargo. Según la embajada, Micheletti aprovechó la crisis provocada por el golpe para amañar contratos corruptos hasta el último minuto de su permanencia en el poder. Todo eso y mucho más quedó consignado en los telegramas bajo el nombre del embajador Hugo Lawrence. El antecesor de Lawrence, el diplomático Charles Ford, ya emitió un cable el 16 de marzo del 2006 con motivo de los primeros 45 días de José Manuel Zelaya en el poder, en el que expresaba los titubeos de Zelaya a la hora de seguir las indicaciones de Estados Unidos. Y eso, le saluda Marvin Espinal. En los 250,000 documentos de Wikileaks, la expresión República Bananera aparece en 51 ocasiones. Diplomáticos de naciones como Turquía, Rusia, Marruecos y España, Miguel Ángel Moratinos, en marzo del 2004, dejaron claro a sus interlocutores de Estados Unidos que sus países no eran una república bananera. Y sin embargo, en escaso más reciente, a pesar de que cambió a su ministro de Exteriores por indicaciones de Estados Unidos. Zelaya debe basarse en su sincera actitud pro Estados Unidos e ignorar el aparente resentimiento hacia la dependencia de Honduras respecto a Estados Unidos, con algunos de sus consejeros molestos por el obvio poder económico y político de Estados Unidos, escribió en su momento Charles Ford. Además, se menciona que Zelaya se había metido en enero del 2008 en un laberinto político cuando firmó un acuerdo comercial con Venezuela a través de Petrocaribe.